Gracias al Señor. Gracias damos a Dios por que tenemos en esta mañana una vez más la bendición de poder congregarnos, de poder reunirnos para ser parte de esta hermosa escuela dominical. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes en este día y doy gracias también que usted pueda estar compartiendo. Por aquí ya vemos a nuestra pastora Nancy, a nuestra hermana Janet, ya siendo parte de este programa. Y doy gracias al Señor, porque bueno, es un programa que también va dirigido al pastorado, a todos los hermanos predicadores que tenemos dentro de nuestra iglesia y misión, confiando en el Señor que podamos tener también en esta mañana un hermoso servicio de escuela dominical. Damos gracias al Señor porque sabemos que la presencia del Señor está con nosotros. Le invito a que podamos levantar e iniciar una oración ante la presencia del Señor para que Dios nos pueda dirigir en esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia y permitir, Señor, que podamos tener la dirección que necesitamos para que su Santo Espíritu pueda dirigirnos, pueda darnos gracia y pueda darnos, Señor, sabiduría, Señor, espiritual para poder entender, comprender, Señor, las Escrituras. Gracias, Señor, porque es una bendición maravillosa ser parte de la escuela dominical, Señor, que nos va bendiciendo, nos va nutriendo, nos va edificando y cimentando en la verdad gloriosa de su palabra. Señor, dirija usted por misericordia mis labios, use, Señor, mi vida y a través de ello muchos puedan ser bendecidos, Señor, a través de su preciosa y santa palabra. Señor, permita que esta transmisión no tenga ningún problema. Señor, guíe usted toda la parte técnica. Señor, todo sea para la gloria de su santo nombre y haya muchos corazones que hoy día tengan el ánimo, el deseo de tomar este desayuno espiritual. Señor, que como hijos de Dios participamos, Señor, de su palabra desde temprano, Señor, sabiendo que hoy, siendo el día del Señor, Dios mío, la iglesia tiene la honra, la bendición de congregarse desde la mañana para así, Señor, entregar este día en alabanza, en gloria a su nombre. Le damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y precioso Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bien. Sea el Espíritu Santo en esta mañana dirigiéndonos a través de su palabra y podamos nosotros comenzar a dar lectura a lo que es la lección y el texto sagrado que nos corresponde para este domingo 28 de junio, ya el último domingo de este mes. Ya vamos terminando el sexto mes de este año, un año muy difícil, un año muy complicado, pero que gracias al Señor vamos avanzando para la gloria de Dios. La lección se encuentra en el libro de Santiago, la epístola universal de Santiago, en el capítulo 1, desde el verso 12 hasta el verso 18. Lo repito una vez más, Santiago capítulo 1, versos 12 al 18. Y el texto sagrado lo encontramos en el capítulo 6 de Romanos. Romanos capítulo 6, versos 21 y 22. Amén. Entonces vamos a poder escudriñar las Escrituras conforme a la misericordia del Señor. Vamos a dar lectura entonces desde el verso 12 en adelante, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Bendiga al Señor esa hermosa porción de su palabra. Vamos ahora entonces al texto sagrado en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versos 21 y 22. Romanos capítulo 6, versos 21 y 22. Vamos a dar lectura. Dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bendiga el Señor entonces la lectura de su preciosa palabra. Bien, que el Señor nos dé la gracia para que en esta mañana podamos compartir algunos minutos de la escuela dominical y podamos entonces ser nutridos a través de su palabra. El verso que inicia esta conversación en el capítulo 1, verso 2, que ya hemos, por supuesto, tenido en escuelas dominicales pasadas, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y de allí para adelante el Señor comienza una doctrina, una enseñanza maravillosa, en la cual hemos podido ser partícipes, dándonos a entender, ¿cierto?, que la prueba en nosotros produce bendición, la paciencia, que es importantísima, en la cual, por la paciencia, ¿cierto?, que el hombre, la mujer de Dios alcanza, llegamos a ser perfectos y cabales. Vale decir, el saber confiar, esperar en el Señor en el momento en que estamos pasando por diversas pruebas. También nos habla de tener sabiduría, y si no la tenemos, pidámosela a Dios para que podamos tener la sabiduría de saber pasar las distintas, diversas pruebas que muchas veces pueden alcanzar nuestra vida. No dudando nada, porque dice que el hombre de doblado ánimo está dividido. O sea, por una parte quiere servir a Dios, pero por otra quiere servir al mundo, quiere servir a las riquezas, y su corazón, su alma está dividida, y ningún reino dividido permanece. Por eso que la palabra dice: no piense que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, sino que si vamos a pedir, debemos de hacerlo con fe, sabiendo que el proceso de distintas pruebas no nos pueden hacer dudar, ni nos pueden hacer tambalear nuestra fe, como en algún proceso algunos comienzan quizás con un sentimiento de querer servir a Dios, pero luego en el caminar hay distintas y diversas pruebas que tenemos que nosotros enfrentar, y muchos desmayan porque no había, ¿cierto?, una fe consistente. Bien, eso más o menos era lo que íbamos alcanzando a través de las escuelas dominicales, pero hoy día entramos en el verso 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria al Señor. Y hay aquí una palabra que es muy significativa, muy, podríamos decir, importante en cuanto al significado, a la profundidad de lo que el Señor quiere entregarnos, quiere revelarnos. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y quiero, con la ayuda del Señor, primeramente mirar la palabra bienaventurado y luego comenzar a mirar un poco la palabra tentación. ¿Qué significa bienaventurado? Sabemos que la palabra de Dios en muchas oportunidades nos habla, ¿cierto?, de las bienaventuranzas. El Sermón del Monte, por ejemplo, maravilloso mensaje que el Señor entregó, ¿cierto?, en el monte, y ahí él habla, comienza, ¿cierto?, este sermón maravilloso y lleno de la presencia y de la gloria de Dios, hablando de las bienaventuranzas. ¿Qué significa bienaventuranza? Bueno, trataremos de alguna forma de darle esa explicación.
Por supuesto, no es toda la explicación, porque siempre el Señor es infinito en poder hablar, pero esto es lo que hay en mi corazón. La palabra bienaventuranza viene del griego, que es makairos, es la traducción. Makairos en griego, y la traducción de esta palabra es bienaventuranza o bienaventurado. ¿Y a qué se refería esta palabra? Bueno, esta palabra se refiere a la felicidad, al pleno gozo, al estar sin necesidad de nada. Había una isla en Chipre, que se le llamaba Makairos, porque era una isla tan rica, era tan hermosa, tan bella. Era una isla que se podía sustentar por sí misma, nada necesitaba. Sus flores, sus colores, sus praderas, sus minerales, sus aguas cristalinas, todo hacía que esta isla fuese perfecta, donde las personas podían vivir bienaventuradas, sin necesidad de nada. Así que en alguna manera, bienaventuranza significa plenitud total, de alegría, de gozo, una plenitud en la cual el hombre puede estar completo, feliz, dichoso, sustentado de todo, porque esta isla no necesitaba nada externo, todo el sustento venía de la misma isla, y por eso esa isla fue llamada Makairos, gloria al Señor, porque era bienaventurada. Así que cuando la palabra Makairos o la palabra bienaventuranza está escrita en la Biblia, tiene, ¿cierto?, este extracto de ser el lugar en la presencia del Señor, porque todo aquel que está en Cristo, ¿cierto?, dice la Escritura, en Cristo estáis completos, nada falta. Él es el sustento de todas nuestras necesidades. Por tanto, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bueno, la palabra de Dios nos hace entender que la tentación, ¿cierto? No es el pecado. No es que nosotros seamos tentados y si estamos siendo tentados estemos pecando. El caer en la tentación es el pecado. Gloria al Señor. Por tanto, la palabra tentación, de la cual el Espíritu Santo nos habla, es cuando de nuestra propia concupiscencia, como dice luego más abajo, obrando muchas veces el enemigo, o quizás de nuestra propia naturaleza pecaminosa, porque tenemos que entender una cosa, todos hemos heredado de Adán esa naturaleza del viejo hombre, de la vieja mujer, esa naturaleza pecaminosa que la palabra de Dios llama la carne. En algunas otras oportunidades hemos podido conversar con respecto a este tema. La carne no es nuestro cuerpo. Nosotros tenemos un cuerpo con el cual Dios nos creó, pero tenemos una naturaleza carnal. Y esa naturaleza la hemos heredado de Adán. Ha venido a todos nosotros. Y nosotros la hemos recibido de nuestros padres y nosotros también la hemos heredado a nuestros hijos. Esa naturaleza viene de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y fue transmitida a todos los hombres. Cuando Adán pecó y perdió, ¿cierto?, su inocencia en su vida, lamentablemente, ¿cierto?, fue rendida y fue cedida, ¿cierto?, en las manos del enemigo. Gloria al Señor. Desde ese momento Satanás empezó a tener autoridad sobre el hombre en cuanto al pecado, porque lo hizo esclavo del pecado, bajo el yugo del enemigo. Y esa naturaleza que todos hemos traído y que tenemos es la naturaleza que muchas veces combate, como dice la Escritura, un combate en nuestros miembros. Amén, porque tenemos una naturaleza inclinada al pecado, inclinada al mal, inclinada a desobedecer a Dios y que lucha en la vida del hombre cuando éste nace de nuevo y viene ahora el Espíritu de Dios a manifestar sus obras, su fruto en la vida del hombre y en la vida de la mujer. Ahora, es necesario que nosotros entendamos que todos tenemos que ser en algún momento tentados. La Escritura misma nos habla que el Señor Jesús fue tentado. Y dice la palabra de Dios, en la cual por misericordia podemos nosotros meditar esta mañana. Dice en San Mateo capítulo 4, vamos a tener una lectura. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Esta fue, ¿cierto?,
la prueba de fuego que el Señor también tuvo que vivir y tuvo que pasar en el comienzo ya, ¿cierto?, de lo que iba a ser su ministerio. Y antes de ser llevado, ¿cierto?, a poder iniciar su predicación, poder iniciar, ¿cierto?, su ministerio, Jesús fue llevado por el Espíritu y fue colocado allí en el desierto, y dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, Jesús, siendo hombre, entendiendo que tenía todas las limitancias de un ser humano, gloria al Señor, pero en ese instante Jesús el Señor fue llevado y colocado en una situación muy, muy extrema, y en la cual dice la Escritura, para ser tentado por el diablo. Gloria a Dios para siempre. Porque, bueno, primeramente tenemos que entender que en el Señor no había concupiscencia. Gloria a Dios. La Escritura nos dice que Jesús fue santo en todo lo que hizo. Fue santo en toda su estructura, porque Él en sí era el Hijo de Dios. Sin embargo, Satanás le tentó. Satanás vino a Él a tentarle, porque bien expresa claramente, dice, y vino a Él el tentador. ¿Quién es el que tienta? Conociendo las debilidades que nosotros, por supuesto, tenemos. Nosotros tenemos una lucha. Sabemos que tenemos una batalla en nuestros miembros. O sea, la carne, que es la concupiscencia o el deseo carnal que muchas veces existe en la vida del hombre, en la vida de la mujer, cuando éste llega a Cristo, comienza a tener luchas con su propia carne. Gloria a Dios. Hay unas situaciones muchas veces en las cuales cada uno de nosotros hemos tenido que, de alguna manera, ¿cierto?, tener que vivir y tener que experimentar. Gloria a Dios. Entonces, dice que el diablo vino a tentar, porque Satanás es el tentador. Él conoce las debilidades en las cuales puede, ¿cierto?, tentar. Gloria al Señor. Sabe que tenemos un cuerpo con el cual muchas veces tenemos una lucha con nuestra propia carne. Sabe el diablo que tenemos un alma, y que esa alma, que son, ¿cierto?, los sentimientos y las emociones, los pensamientos, que cada uno de nosotros tiene una lucha contra el mundo. El enemigo del alma es el mundo. Dijo el Señor, no temáis, yo he vencido al mundo. ¿Y qué vence al mundo? Vuestra fe. Por tanto, cuando nosotros miramos, ¿cierto?, a la luz de la palabra del Señor, que ciertamente hay un enemigo, pero que también el Señor nos ha dado la solución para poder luchar contra ese enemigo. Con respecto a la carne, huir, huir. Miramos la Escritura cuando encontramos en el libro de Génesis a aquel gran varón llamado José. Y dice que él fue tentado por la mujer de Potifar. Y tomándolo, dice, lo llevó a su recámara y lo quiso seducir. Sedució, ¿cierto?, a aquel joven, mostrándole quizás su hermosura, mostrándole sus encantos. Pero ¿qué hizo José? Huyó. Porque debemos de entender que no es, ¿cierto?, muchas veces algo que sea aconsejable en la vida del hombre de Dios, en la vida de la mujer del Señor, muchas veces querer confrontar algunas cosas que lamentablemente no están dadas para confrontarlas de esa manera. Yo no me imagino a José diciéndole a Potifar, a la mujer de Potifar, oremos aquí al lado de la cama para que el Señor nos libre de la tentación. Él huyó de ese lugar. Como así también sabemos que tenemos una lucha espiritual con el diablo, y la Escritura dice que cuando el diablo, ¿cierto?, nos hace batalla espiritual, a él debemos de resistirle. Está escrito, resistid al diablo, dice la Escritura, y huirá de vosotros. Así que cuando Jesús estaba en el desierto, el tentador, el que conoce estas debilidades, el que nos tienta por distintas formas, a través de nuestra carne, a través de nuestra alma, el que nos hace batalla espiritual a través del Espíritu, gloria al Señor. Nuestra gran batalla es la oración, y la oración es la batalla. Alabados al Señor. Y muchas veces nos hemos dado cuenta ahí, cómo queriendo orar, muchas veces nuestra carne comienza, ¿cierto?, a hacer lucha para poder realmente entrar en un proceso de una oración en el Espíritu. Y comienza la somnolencia, y comienzan muchas veces los pensamientos, y muchas veces las rodillas duelen, y estamos ahí
luchando con nuestra carne para poder orar. Luego pasado un tiempo, un momento, ¿cierto?, en que ya comienza a entrar en la oración en el Espíritu, las cosas cambian porque es ahí donde el Espíritu comienza, ¿cierto?, a manifestar y empieza a tomar, ¿cierto?, toda autoridad dentro de nuestra oración. Y podemos orar 3 horas, 4 horas, 5 horas, como que si fueran 5 minutos, porque ya entró en una oración espiritual. El Espíritu comenzó, ¿cierto?, a tomar ya, ¿cierto?, toda autoridad y todo dominio. Pero hay una lucha primordialmente. Por eso dice que llevando el Espíritu a Jesús al desierto, fue tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vale decir, hubo una tentación primeramente física, al cuerpo. Jesús estaba 40 días y 40 noches habiendo pasado, ¿cierto?, por un largo ayuno, y había, por supuesto, hambre. Jesús estaba en una condición de hombre, una hambre profunda, una necesidad profunda. Los que hemos en algún momento pasado por alguna necesidad y que hemos estado de repente pasando por un proceso de hambre o un proceso de poca alimentación en el pasado, especialmente cuando había muchas pobrezas, gloria al Señor. Bueno, muchas veces, ¿cierto?, comerse una mitad de pan era una exquisitez, y se la comía con migas, y no dejaba nada, y si las migas caían se recogían, porque cuando hay hambre y hay necesidad, el hambre es algo vivo, alabado sea Dios, y Jesús tenía hambre, y Satanás sabía, y llegó a esa parte, a la parte física, a la parte de la necesidad, para tentarle, gloria a Dios. ¿Cuál era lo que Satanás quería? Satanás quería que Jesús pecara, le estaba incitando al pecado. ¿Para qué? Para que desobedeciera a Dios. Amén. Dice la Escritura, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, a ver, compruébame si eres el hijo de Dios. A ver, dime si realmente eres el hijo de Dios. Pero Jesús no venía a comprobar, no venía a hacerle saber al diablo que era el hijo de Dios. Cuando Juan vino, ¿cierto?, mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús y le dijeron, ¿tú eres el que habría de venir o esperamos a otro? La respuesta de Jesús fue clara. Gloria al Señor. Las obras están claras. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos andan. A los pobres es predicado el Evangelio. Este es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Isaías en mí. Por tanto, las obras hablan de mí. Lo que está hecho está dando testimonio de mí. Porque el hombre no puede dar testimonio por sí mismo. La ley decía que el testimonio debía constar en la boca de 2 o 3 testigos. Por eso dice la Escritura que el Padre dio testimonio del Hijo. Gloria al Señor. Este es mi Hijo amado, en quien tengo yo complacencia. Y 3 dan testimonio en la tierra. Dice la palabra del Señor. El agua, la sangre y el Espíritu. Gloria a Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios. No voy a entrar a explicar esa parte de las Escrituras, pero dan testimonio. Porque la Escritura dice que en boca de 2 o 3 testigos consta toda verdad. Por tanto, hubiese sido, ¿cierto?, desobedecer. Dios no necesita decir, yo soy el Dios eterno, gloria al Señor, porque el yo soy es el que es, gloria al Señor. Ninguna parte de las Escrituras, ¿cierto?, quieren tratar de demostrar que Dios es Dios. Dios es Dios y no hay más. Amén. No necesita estarlo demostrando. Gloria al Señor. Es como yo pudiera decir, bueno, esta mesa es madera y no necesito demostrarlo, porque solo al verlo, solo al tocarlo, sé que es madera. No necesito demostrar aquello. Gloria al Señor. Y Dios es Dios. Y hubiese sido desobediencia y hubiese incurrido en pecado, porque la tentación motiva al pecado, a desobedecer a Dios. Mas la respuesta del Señor fue también una respuesta bendita y gloriosa. Dice el Espíritu Santo que el Señor le dijo a Satanás, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi sustento no solamente es el pan físico, dijo el Señor, mi sustento es la palabra de Dios que sustenta mi alma, que sustenta mi vida espiritual, y yo he venido a cumplir la palabra de Dios. Amén. Luego viene otra tentación.
Y está dirigida, ¿cierto?, al ego, está dirigida al alma, está dirigida, ¿cierto?, a aquella parte que el hombre muchas veces no logra entender, que el enemigo muchas veces, conociendo, ¿cierto?, estas debilidades, muchas veces se acerca para tentar y llevar al hombre a la vanagloria. Todo, dice, le llevó hasta el pináculo del templo. Amén. Y dice la Escritura, entonces le llevó a la santa ciudad, que es Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que no tropieces con tu pie en piedra. Gloria al Señor. Mira, tú estás acá, ¿cierto?, en el pináculo del templo, y escrito está, Dios te guardará, si eres verdaderamente el Hijo del Señor. Échate abajo y veremos qué es lo que pasa. Gloria al Señor. Amén. A ver, demuéstrame que tienes poder, demuéstrame que tienes autoridad, demuéstrame que verdaderamente eres, ¿cierto?, el Hijo de Dios. Mas no era conforme, ¿cierto?, a la voluntad del Señor el que Jesús pudiese ciertamente acceder a esta tentación que iba dirigida a su alma, ¿cierto?, aquella parte que todos nosotros tenemos. El hombre muchas veces, a través de su ego, a través de su orgullo, cae en el pecado de la vanagloria. Alabado sea el Señor, tentando al Señor. Dios nos bendiga. Y Dios dice, a través de Jesús dice, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Amén. Y luego dice, bueno, también le colocó y dice que Satanás le dijo, mostrándole todos los reinos del mundo. Amén. Porque el corazón del hombre no puede estar dividido entre las riquezas y Dios. Bien lo expresa lo que ya nos ha dado, ¿cierto?, Santiago. No puede haber un corazón dividido. Jesús hubiera sido un hombre de doblado ánimo, que hubiese mirado los reinos, ¿cierto?, a su riqueza y todo lo que él tenía. Y el diablo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Además de que todas aquellas cosas tampoco eran del enemigo. No olvidemos que toda plenitud es de Dios y todas las cosas le pertenecen a Dios. Pero también el diablo ha usurpado en alguna manera del hombre todas estas cosas. Gloria al Señor. Y allí también hubo una respuesta. Gloria al Señor, que Jesús dio con mucha claridad. No es el Señor, no era ni es de doblado ánimo para que su corazón hubiese estado dividido entre dos sentimientos. Y allí dice la palabra del Señor, que entonces el Señor tuvo una respuesta. Y cuando esta tentación vino a Jesús, a su espíritu, entonces el Señor le reprendió. No dice la Escritura, ¿cierto?, reprended al diablo y huirá de vosotros. Entonces dijo el Señor, vete, Satanás. Escúcheme, esta es la única parte en que Jesús reprende a Satanás, porque la primera fue, ¿cierto?, a su carne, la segunda fue a su alma, y la tercera tentación fue a su espíritu. Y Jesús reprende a Satanás diciéndole, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando el enemigo fue reprendido, dice la Escritura, el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria al Señor. Así que ya ahí tenemos un poco, en alguna forma, la claridad de lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Dice, el varón que soporta la tentación. Puede ser a nuestra carne, puede ser a nuestra alma o puede ser a nuestra vida espiritual. ¿Qué soporta? ¿Cómo soporta? Por supuesto, no por nuestras propias cualidades. Jesús dice, fue llevado por el Espíritu, porque antes había sido lleno por el Espíritu Santo. Por tanto, es necesario que en la vida del hombre, en la vida de la mujer de Dios, que cree en Cristo, que acepta a Jesucristo, que recibe el lavacro, ¿cierto?, de sus pecados por la sangre bendita del Cordero, es necesario que también sea lleno del Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús a los suyos, es necesario que ustedes queden esperando acá, porque de aquí a no muy pocos días, vale decir 10 días, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en el aposento alto estaban unánimes, dice, vino sobre ellos como un viento recio, ¿cierto? Y el Espíritu se asentó sobre ellos como lenguas de fuego y fueron llenos de poder y autoridad espiritual. Gloria al Señor. El hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que ser sellado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios.
porque el Espíritu Santo es el que capacita, el Espíritu Santo es el que da el poder, la autoridad, el Espíritu Santo es el único que nos puede hacer confrontar al enemigo. Gloria a Dios para siempre. Por eso dice el Señor en su palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Gloria al Señor. Y vuelvo a decir, la tentación no es pecar. Caer en la tentación es pecar. Por tanto, nosotros tenemos que entender que en nuestra vida espiritual seremos tentados de parte del enemigo, de parte del diablo, en nuestra carne, en nuestra alma y también en nuestro espíritu. No se olvide que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Gloria al Señor. Entonces, dice, si ha resistido la tentación, como lo hizo José en su momento, como lo vemos a través de la palabra del Señor de muchos hombres que fueron tentados, gloria al Señor, y que resistieron. ¿Por qué? Porque tomaron, ¿cierto? Se tomaron por la fe, ¿cierto? De la promesa que el Señor en su misericordia nos hace. Gloria a Dios. Que Él nos guardará, que Él nos protegerá, que Él bendecirá nuestra vida. Pero la tentación, por supuesto, también no es cualquier cosa. Gloria al Señor. El diablo sabe muy bien tentar. Y tenemos que reconocer que muchos hijos de Dios en el pasado, en el presente y también será en el futuro, han caído bajo esa tentación. Y el diablo les ha hecho pecar. Y el pecado, por supuesto, trae no solo dolor, sino que trae una separación de Dios. Gloria sea al Señor. Dios bendiga, ¿cierto?, su palabra. Miramos a David. Lamentablemente las Escrituras nos revelan, ¿cierto?, de que en la ociosidad de su palacio, él miró y codició a una mujer y cayó en esa tentación. Dejó que esa concupiscencia, ¿cierto?, que había en su corazón, porque muchos piensan que su carne ya está muerta y no es así. Muchas veces quizás la carne puede estar más o menos dormida, la carne estará siempre manifestando de alguna manera, ¿cierto?, en nuestra vida, y hay una lucha continua, porque no somos perfectos. Gloria al Señor. Y tenemos que estar muy bien cuidadosos con respecto a estas cosas. Alabados al Señor. Hay por allí una experiencia, ¿no?, que en algún momento siempre me recuerdo de ella, de algún hermano que tuvo un sueño. Y este soñaba de que era llevado a una gran olla de fierro que estaba, ¿cierto?, puesta con aceite hirviendo, y allí en una escala él subía y tiraba aquel aceite hirviendo, y adentro él veía que daba vueltas y vueltas, y él pensó en aquel sueño, dijo, bueno, Dios me está revelando que moría en mi carne, que ya estoy muerto a mi vida carnal. Y miraba, ¿cierto?, su propia imagen que estaba dando vueltas en ese aceite hirviendo, cuando de repente dice que el que aparecía muerto le abrió un ojo y le guiñó. Eso nos demuestra que aparentemente podemos pensar que estamos muertos para la carne, pero no podemos descuidarnos porque esto estará en nosotros hasta el día en que partamos. Gloria al Señor. Habrá una lucha, un combate espiritual, ¿cierto?, en nuestra carne, y que tenemos nosotros que entender que la carne ni la sangre heredarán el reino de los cielos, porque esta naturaleza carnal que hemos heredado es inclinada al pecado. Gloria al Señor. Por eso es que dice el Señor, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, el Señor dice que la tentación es otra de las diversas pruebas que debemos de vivir. Amén. Como dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y hay una prueba que también debemos de soportar con la ayuda del Señor, ¿cierto?, con la capacitación que el Espíritu Santo solamente puede dar, y que dice el Señor, es pleno, dichoso, ¿cierto?, el varón que en el Señor ha confiado para que resista la prueba. Gloria al Señor. Amén. Y que pase por la tentación y que esta prueba pueda, ¿cierto?, ser superada con la ayuda del Señor. Gloria a Dios para siempre. Muchas veces el enemigo ha querido de alguna forma llenar de vanagloria el corazón. Gloria al Señor. Recuerdo alguna experiencia por ahí contada, que hablaba de un predicador que sube al altar muy vanaglorioso y lleno de mucha vanidad, porque llevaba un mensaje tremendo, armado, ¿cierto? Y pensó que con esto la iglesia iba a temblar. Pero ¿qué pasó?
se dio 1000 vueltas y nunca pudo desarrollar el mensaje. Y bajando del altar había un anciano, ¿cierto?, que estaba allí, lo llamó y le dijo: si hubieras subido como bajaste, habrías bajado como subiste. Vale decir, si hubieras subido, ¿cierto?, con humillación, con humildad, ante la presencia del Señor, hubieses bajado honrado de parte de Dios, ¿cierto? Porque muchas veces la vanagloria, ¿cierto?, el orgullo, la vanidad en el corazón del hombre es una tentación que viene y que debemos de resistir. Gloria al Señor. El apóstol Pablo lleva, ¿cierto?, en los comentarios, en la carta de los Corintios, los hermanos, y dice, exponiendo, he tenido que venir a gloriarme por culpa de vosotros, porque muchos habían entrado dentro de la iglesia diciendo Pablo no es apóstol, y él tiene que entrar, ¿cierto?, a poder hacer un compendio de muchas de aquellas obras que el Espíritu Santo había realizado a través de él. Gloria al Señor. Pero llega un momento en que dice, para que yo no me enalteciese, para que las revelaciones y todas aquellas cosas que Dios ha hecho conmigo no me enalteciese, Satanás envió, ¿cierto? Dios permitió que el enemigo me abofeteara, dice, gloria al Señor. Y muchas veces clamé, le dije, Señor, quita esto de mí, quita este aguijón de mí. Más el Señor envió, ¿cierto?, su respuesta diciendo, bástate mi gracia, para que entendiera yo que el poder se perfecciona en la debilidad y no para que el hombre se vanagloríe. Y en otra parte dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. He trabajado más que todos los apóstoles juntos, pero no yo, sino que la gracia de Dios en mí. Entonces, cuando muchas veces, ¿cierto?, el hombre de Dios, la mujer de Dios, es tentado, motivado, movido, ¿cierto?, a desobedecer a Dios, también allí debe haber en nosotros, ¿cierto?, la gracia de Dios manifestada por su Santo Espíritu para que nos lleve a no tener más alto concepto del que nosotros debemos de tener, sino que cada uno mírese conforme, ¿cierto?, a la medida de la fe. Vale decir, gloria al Señor. ¿De dónde el Señor nos sacó a cada uno de nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos? ¿Por qué Dios te usa? ¿Por qué Dios te ocupa? ¿Por qué Dios te da una palabra? ¿Por qué el Señor de repente, ¿cierto?, coloca las manos sobre algún enfermo y el enfermo sana? Gloria al Señor. ¿De quién es la gloria? Del Señor. Amén. Por eso que la palabra dice, bienaventurado el varón. Ahora, cuando alguno, y aquí el Señor comienza a aclarar algo muy importante. Amén. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no va a llevar a nadie al pecado. Dios no va a llevar a nadie a que peque. Gloria a Dios. Amén. Ahora, explica bien la palabra de Dios. Dice, Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie. Así que no pensemos nosotros que, bueno, fue Dios el que me colocó aquí y me puso el pecado para que yo pecara porque Dios quiere que yo caiga. Dios no es así. Amén. Dios no lleva a nadie al pecado. Es el tentador el que viene a tentar nuestra vida, conociendo nuestras debilidades. Alabado sea el Señor. Por tanto, ninguno diga que es tentado por Dios o que Dios lo ha colocado en la tentación para que caiga en el pecado. A ver si verdaderamente mi hijo peca o no peca. Dios no tienta a nadie, porque Él tampoco puede ser tentado por el mal. Ni Él a nadie tienta tampoco en esta dirección. Gloria sea al Señor. Así que no le echemos la culpa al Señor si el día de mañana pecamos. No le echemos la culpa a Dios porque Dios permitió esto, porque Dios me llevó a esto, porque Dios no me libró. Ahora, cada uno de nosotros cuando es tentado ha recibido las herramientas, las armas espirituales para poder resistir. Gloria al Señor. No se olvide que tenemos un libre albedrío. No piense usted que va a venir un ángel y lo va a sacar de aquel. Es usted y yo los que tenemos que tener una decisión de fe por Cristo y tomar la decisión correcta, o sea, obedecer al Señor. Dios nos bendiga, porque nos vamos a tener que ver confrontados a muchas tentaciones, pero somos usted y yo que hemos recibido la palabra de vida para saber qué es lo que podemos hacer y no hacer. Dice el apóstol, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Podemos nosotros, ¿cierto?, vivir lejos de la justicia, como dice el texto audio. Gloria al Señor. Amén. El hombre que vive sin justicia hace lo que quiere, lo que le viene a la cabeza, lo que los sentimientos muchas veces de su corazón, ¿cierto?, inclinado al mal, quieren hacer.
Y por eso el mundo está corrompido como está, porque hace lo que quiere. Pero cuando la justicia viene a nuestras vidas, ya no hacemos lo que queremos, sino que ahora estamos queriendo hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nuestra alma anhela. Gloria al Señor para siempre. Por eso dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios me colocó el pecado ahí adelante para que yo cayera. O Dios, ¿cierto?, me va a entender en mi pecado. O el Señor, ¿cierto?, soy tan regalón de Él. Dios me ama tanto que me va a permitir pecar un poquito. Ante Dios todos somos iguales. No habrá, ¿cierto?, una conmiseración especial porque a lo mejor, ¿cierto?, seamos, según nosotros, regalones de Dios. Si había un hombre regalón de Dios era David. Dios lo amó y lo amó aunque pecó, pero Dios tampoco permitió pasar el pecado de él y lo confrontó a través del profeta Natán. Gloria al Señor. Y las consecuencias lamentables de ese pecado, David las tuvo que vivir, aunque Dios lo perdonó, lo levantó y lo restauró y lo bendijo. Gloria al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Pero no pasó por alto ni por inocente. Por eso es que es necesario que entendamos que Dios no tienta a nadie. Primero porque Él no puede ser tentado. Amén. Si no, dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su naturaleza carnal, amén, gloria sea al Señor, es atraído y seducido. No se olvide que cuando Satanás vino, ¿cierto?, a la mujer, le dijo, con que Dios ha dicho que no comáis de el fruto de del fruto. Bueno, la mujer le dijo, no, de todos los frutos podemos comer, pero de este árbol Dios dijo que no. Entonces dice que la seducción del diablo fue esta. Porque verdaderamente, dijo, este fruto abrirá vuestros ojos para saber el bien y el mal. O sea, para que ustedes puedan conocer también lo que es el mal. Amén. Gloria al Señor. Para seducir. Porque Satanás sabe seducir. Satanás sabe, ¿cierto?, muy bien este trabajo. Gloria al Señor. Y lo hace muy bien. Su obra. Por eso dice que el Señor vino a destruir las obras del enemigo. Sabe hacer muy bien esta obra el diablo. Seducir, encantar, ¿cierto? Tergiversar las cosas para llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Gloria a Dios para siempre. Y eso es lo que muchas veces ocurre para muchos. Amén. Oye, si esto no es tan malo, dice la gente muchas veces del mundo. ¿Sí, por qué va a ser malo? ¿Ah? ¿Y por qué va a ser tan malo si esto a lo mejor, si uno lo mira desde otro punto de vista, también es bueno? Y el mundo es así, le llama bueno a lo malo y a lo malo le llama bueno. Gloria sea al Señor. Así que entendamos que la seducción del enemigo va así. Dice, cuando cada uno, ¿cierto?, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Conoce el diablo que tiene esta naturaleza, el hombre y la mujer, una naturaleza de pecado. Y a través de ella, ¿cierto?, seduce, atrae. Luego dice la palabra del Señor. Entonces la concupiscencia, vale decir, el deseo, la seducción de nuestra carne, que está muchas veces desatada y sin un freno. Amén. Después que ha concebido, amén, pasa de la mente al corazón, gloria al Señor, y ya deja de ser un pensamiento, porque el pensamiento atraviesa. Ahora, el pensamiento puede ser rechazado, gloria al Señor, ¿cierto? Vienen muchos pensamientos a nuestra mente. Yo no me voy a parar a definir cosas en particular, pero hay muchos pensamientos que pueden atravesar nuestra mente. Gloria al Señor. Y es seducido, es atraído por el pensamiento. Pero es allí donde también nosotros tenemos que rechazar todo pensamiento. ¿Cómo? Por medio del escudo de la fe. Dice que el escudo de la fe apaga todo dardo del maligno. Satanás sabe enviar estos dardos malignos, amén, que cruzan nuestra mente, estos pensamientos, este hablar al oído que el diablo muchas veces tiene. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, nadie te va a ver. Ninguno de los hermanos ni el pastor está acá. Gloria al Señor. Eres tan amado de Dios que Dios te va a pasar por alto este error, este pecado. Gloria al Señor. Y allí seduce y de nuestra concupiscencia. Amén. ¿Qué hay? ¿Cierto? En el deseo de nuestra carne. Bueno,
Gloria al Señor para siempre. Lo he dicho muchas veces a través de la palabra de Dios, pero creo que sería necesario poder en alguna manera recordarlo para que podamos entender cuáles son o cuál es la obra de la carne. Amén. Para que no seamos engañados por el diablo. El capítulo 5 del libro de Gálatas dice, comenzando este capítulo, dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos a vez al yugo de la esclavitud. O sea, Cristo nos hizo libres. Amén. Porque cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida, nos libertó de la ley del pecado y de la muerte. Vale decir, hoy día en el Señor tenemos, ¿cierto?, las herramientas espirituales para poder vencer la tentación. Pero no nos hagamos esclavos otra vez. Y luego, verso 16, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne tiene deseos y está en todos nosotros. Gloria al Señor. Nadie puede decir, yo soy tan casto y puro que no peco. La Escritura dice, el que dice no peca hacia Dios mentiroso. Tenemos una carne y esa nos seduce, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vale decir, tenemos una batalla espiritual en nuestra carne, una lucha interior. Por una parte, ¿cierto? Si el Espíritu del Señor está en nosotros, el fruto del Espíritu se manifestará. Pero hay muchos hermanos que andan por la carne. Vale decir, vencidos todavía, ¿cierto? Por sus deseos, por sus anhelos y por querer satisfacer el deseo de la carne, que es contra el Espíritu. Gloria a Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. Estas son las obras de la carne. Esta es la concupiscencia a la cual el diablo apela, ¿cierto? Tentando, seduciendo, y que de esta naturaleza, ¿cierto? Emana, gloria al Señor, ¿cierto? También el sentimiento de nuestra carne, no solo de mirar, sino de que también querer hacer. Por ejemplo, dice, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y quiero decir que no solamente hay cosas aquí que son externas, sino que también son internas. La idolatría, por ejemplo, no es algo externo, es algo interno que está en el alma. Gloria al Señor. Amén. Por eso que la tentación es cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces el diablo sabe muy bien seducir, engañar, y nosotros tenemos que tener muy claro que cuando la concupiscencia, como dice la palabra del Señor, ha concebido, vale decir, de la mente ha bajado al corazón y se ha transformado en un deseo, en un anhelo, bien dijo el Señor, ¿cierto? Diciendo, bueno, todo aquel que ha deseado a la mujer de su prójimo ya adulteró en su mente, en su corazón. Gloria al Señor, porque la gracia es más estrecha que la ley. Gloria a Dios. Solo que por gracia el hombre es salvo cuando a través de Cristo su pecado es perdonado. Alabado sea el Señor. Entonces dice la Escritura, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Amén. De la mente al corazón y del corazón al pecado. Gloria al Señor. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y habiéndose consumado en el corazón, en el acto, en el hecho, esto da a luz la muerte, que significa el pecado nos separa de Dios. Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos míos, no erréis, no erréis. Tenemos esta lucha y vamos a ser probados y por medio de la tentación tendrá que ser probado el hombre y la mujer de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Pero bienaventurado el que está, ¿cierto? En Cristo, bienaventurado el que ha puesto su confianza, es pleno, está lleno, nada necesita porque Dios le sostendrá, el Señor le ayudará, el Señor le apoyará para que en medio de la tentación
en medio de esta prueba de tentación, pueda salir victorioso. Gloria al Señor para siempre. Amados hermanos míos, no erréis, toda dádiva, todo don, todo regalo y todo don perfecto desciende de lo alto. Nuestro Padre Celestial, en su corazón bondadoso, en su corazón amoroso, para nosotros tiene toda buena dádiva, toda bendición. Dios no nos va a llevar al pecado, ni a que pequemos. Dios podrá probar al hombre, pero en medio de la prueba Dios lo sustentará, porque después de la prueba hay bendición. La prueba es una bendición. Produce paciencia, como dice la palabra del Señor, y podemos estar perfectos y cabales. Ya explicamos eso en la escuela dominical pasada, ¿cierto? Ni sombra de variación. Dios es el mismo. Dios no va a cambiar su forma de ser, su forma de actuar. Dios, en su infinita misericordia, para nosotros tiene todo don perfecto, y este desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Dios es eterno. Dios, ¿cierto? No cambia, no varía, ni sombra de variación siquiera. Ni siquiera hay una pequeña sombra de variación en lo que Dios es. Gloria al Señor. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, fue el Señor el que nos llamó. Fue el Señor el que trajo a nuestra vida, ¿cierto? Su gracia, su misericordia, y nos hizo nacer de nuevo. ¿Para qué? ¿Para luego destruirnos? ¿Para luego, cierto, entrarnos en el pecado? Gloria sea al Señor. No es así. Para que seamos primicia de sus criaturas. Vale decir, para que seamos un pueblo de Dios especial. Un pueblo de Dios, ¿cierto? Que sea un real sacerdocio. Un pueblo de Dios, el cual, cierto, Dios ha adquirido. Gloria sea al Señor. Y Dios no nos va a tomar para luego, cierto, desecharnos. Por tanto, no erremos. Gloria al Señor. Quizás la palabra de Dios esta noche está hablando a una iglesia, como ya lo decimos. La iglesia estaba pasando por momentos difíciles, ¿cierto? Había venido tremenda persecución en Jerusalén. Comenzó, ¿cierto? Ya con la muerte de Esteban, alabado sea Dios, y la dispersión, vale decir, todos aquellos cristianos fueron dispersados desde Jerusalén porque comenzó allí una persecución terrible y fueron a distintos lugares llevando la palabra del Señor. Y Santiago escribe esta epístola, escribe esta carta a los hermanos que están en la dispersión. No es dirigida a una iglesia local en específico, sino que está dirigida a todos los hermanos que han ido unos para allá, otros para acá, y llevando el mensaje de la palabra del Señor se extiende también el evangelio, pero están pasando por pruebas difíciles. Amén. La iglesia fue perseguida, y no solamente diciéndole, bueno, ustedes no prediquen el evangelio, muchos habían muerto. Esteban había sido llevado, ¿cierto? Y lapidado, dice la Escritura. Estaba habiendo una persecución cruenta. Los hermanos eran, ¿cierto?, llevados a las cárceles. Sus bienes eran quitados. Gloria al Señor. No era cosa fácil. Y en medio de toda esta situación, gloria a Dios, el Espíritu Santo le habla a aquella iglesia, a aquellos hermanos, diciéndole, hermanos, gloria sea al Señor. Todo don perfecto viene de Dios. Dios, en su infinita misericordia, no quiere que en medio de estos procesos tú peques y caigas, ¿cierto?, en el lazo del diablo y en el engaño del enemigo, para que el día de mañana, ¿cierto?, mueras, sino que hoy es tiempo de sostenernos firmes y constantes, ¿cierto?, en la fe, sabiendo que el que duda no recibirá cosa alguna. Hoy para nosotros es importante analizar estas cosas. Gloria sea a Dios para siempre. Entendiendo que la gracia de Dios fue para ellos y también para nosotros. Alabado sea el Señor. Que vendrá alguno y diga, bueno, yo soy tan espiritual que a mí nada me tienta. Mentira. Mentira. Gloria sea a Dios. Amén. Tenemos que nosotros entender que el que esté firme, dice la palabra del Señor, mire que no caiga. Alabado sea Dios. Qué importantes son todas estas cosas, poder meditarlas y poder conversar, ¿cierto?, con respecto a ellas. Quiero volver un poco hacia lo que es el texto, Romanos 6:21, para ir terminando ya esta escuela dominical, Romanos 6:21, diciendo, voy a leer desde el verso 20, dice, por cuanto
erais esclavos del pecado y erais libres acerca de la justicia. Claro, el hombre sin Cristo hace lo que quiere, está libre de la justicia, pero es esclavo del pecado. Diciendo que es libre es un esclavo. El hombre allá afuera dice, yo hago lo que quiero, soy libre. No es verdad, es esclavo del pecado. Por eso dice la palabra del Señor, por cuanto erais esclavo del pecado. El pecado era el instrumento y el esclavizador era Satanás a través del pecado en el hombre. Gloria sea al Señor. Así que el hombre no está libre. Tiene un faraón y tiene un capitán que lo latiga, que es el pecado. Y tiene un faraón que es el diablo. Así como vivió el pueblo de Israel. Pero, ¿qué fruto? Dice, hay una pregunta que el Espíritu Santo hace en el verso 21. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto había en andar conforme a las obras de la carne? ¿Qué fruto había viviendo bajo, cierto, la sombra de la esclavitud del pecado? Muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice la Escritura, separación de Dios. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Gloria sea al Señor. Aunque el hombre diga, yo soy bueno, yo soy aquí, yo no le hago mal a nadie. No es así. Todos los hombres hemos pecado. Por tanto, dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Desde Adán hasta hoy día y mañana, el hombre nace en pecado. El Espíritu Santo dice a través del profeta David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Vale decir, David está diciendo que el pecado de Adán, desde el momento en que fue concebido, vino con él. Y esta naturaleza pecaminosa carnal, de la cual tampoco podemos tener excusa de decir, es que yo nací con esta naturaleza, es que somos hijos de Dios. Y el Señor también ha dado las arras de su Espíritu, nos ha dado su Espíritu Santo para que resistamos las obras del diablo. Gloria sea al Señor. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque los que practican tales cosas, o sea, vale decir, si el Señor te perdona, te limpia, te levanta, restaura nuestra vida, no es para que volvamos a hacer lo mismo. Gloria sea al Señor. Entonces, qué importante es lo que el Espíritu Santo dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Más ahora en Cristo Jesús, amén, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros servimos al Señor, vivimos una vida en el Espíritu, dice, ahora ya no hay ninguna condenación para los que andan conforme al Espíritu, alabado sea el Señor en Romanos, entonces nosotros podemos entender que el fruto de la santificación es la vida eterna. Gloria al Señor. El vivir una vida, ¿cierto? Ya no bajo los apetitos de la carne, no bajo la concupiscencia de nuestra carne, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. No somos perfectos, solo Dios es perfecto, pero vivimos ya no una vida en el pecado, ¿cierto? Como antes, empedernida, sino una vida arrepentida, buscando a Dios, de consagrar nuestra vida, de que el fruto de esa consagración sea la santificación, que el Espíritu Santo santifique nuestras vidas, gloria sea al Señor, para que en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿cierto? En nuestro espíritu, gloria sea al Señor, haya una victoria de todas estas cosas. Victorioso en la carne. ¿Cuántas veces nos hemos sentido victoriosos en nuestra carne? Yo, una pequeña, muy pequeña experiencia. Hace algunos años atrás, día domingo, nosotros predicábamos en la quinta región y en el sector donde vivíamos era un alto, un cerro, y las predicaciones muchas veces se hacían más hacia arriba, o si no, había que descender por calles muchas veces de tierra, y era un largo caminar hacia abajo del cerro, y después nos veníamos predicando hacia arriba junto con los hermanos. Y ese día domingo llega el momento de la predicación,
y me preparo para poder partir a la predicación. Iba con tanta flojera. Mi carne no quería ir a la predicación. Y me decía, bueno, si tú eres el pastor y tienes que predicar a la noche más encima, ¿por qué no dejas a los hermanos predicar? Si total, ellos se tienen que ganar la bendición. Tú debieras de preocuparte, ir a descansar, preparar mejor el mensaje, puedes orar un poquito. ¿Para qué te vas cierto, a moler tanto en ir a predicar? Además, has predicado tanto tiempo, llevas años, le llevas la delantera a muchos de los que están allá, porque predicaste de los primeros. Ahora que prediquen ellos. Y la carne venía conversando conmigo. Amén. Y me venía, ¿cierto?, tratando de convencer de que yo no debía de ir al punto. Y en algún momento determinado de esta conversación, cuando ya la carne pensó que tenía todo resuelto, habla el Espíritu en mí. Gloria sea al Señor. Porque usted escucha la voz del Espíritu del Señor, ¿o no? ¿Ha escuchado la voz de Dios en sí? Gloria a Dios para siempre. Y cuando escucho la voz del Espíritu Santo, que es mi deber, es mi labor maravillosa de ir a predicar el Evangelio, hermano, entonces le digo a la carne de la siguiente manera: carne, ¿así que no quieres ir al punto? No, me decía la carne, no, devolvámonos, corriendo te voy a llevar. Alabado sea el Señor. Así que en vez de ir caminando, bajé corriendo el cerro. Llegué agotado, cansado, hasta transpirado. Y a la carne la llevé corriendo hasta el punto de predicación. Nunca más me molestó. Nunca más me dijo que no quería ir al punto. Alabado sea el Señor. Santo remedio, como decimos nosotros. Dios nos bendiga, ¿no? Parece quizás, ¿cierto?, una experiencia un poco jocosa. Pero así luchamos con la carne. Pero hay otras batallas que también, lamentablemente, las hemos perdido. Alabado sea el Señor. Y ha traído dolor y aflicción. Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Ayúdenos el Señor. Por eso dice, bienaventurado. Ese día yo fui un bienaventurado. Alabado sea el Señor. Porque resistí la prueba de la tentación. Gloria a Dios para siempre. Ayúdenos el Señor. No somos super cristianos. Somos hombres, mujeres, con debilidades. Pero no debemos de descuidar, ni debemos de desconocer estas cosas para que no nos sorprendan. Amén. Ahora usted y yo las sabemos. No nos va a poder sorprender el diablo, porque las conocemos. Por tanto, ayúdenos el Señor para poder clamar y poder buscar el auxilio de Dios en estos momentos. Que el Señor añada una grande bendición a su palabra. Yo quiero invitar a poder orar, a poder dar gracias al Señor. Si usted piensa que esta mañana esta lección le puede servir, guárdela, cuídela, sígala escudriñando. Esta es una plantilla, es una columna vertebral de la escuela dominical. Sé que si usted sigue escudriñando, Dios le va a dar mucho más todavía, porque creo que la palabra de Dios es inagotable. Amado Dios, te damos las gracias, bendecimos tu palabra, Señor, en nuestros corazones, y rogamos que ella, Señor, nos prepare, porque cuando escudriñamos la Escritura, cuando escudriñamos tu palabra, ella, Señor, nos da conocimiento. Dice la Escritura, Padre mío, que el pueblo pecó por falta de conocimiento espiritual, no un conocimiento literal o mental, Señor, sino un conocimiento espiritual. Alabado sea tu nombre para siempre. Hay muchos hermanos que quizás, Señor, pueden lograr entender las Escrituras, Señor, que muchas veces, Señor, pueden llegar a guardar versos o textos, Señor, en su memoria. Pero lo importante, Señor, no solamente es tener una parte intelectual, sino lo más importante, Señor, es que la palabra de Dios haga obra y vida en nuestros corazones y podamos estar atentos, Señor, sabiendo que todos los días tenemos una lucha, una guerra, una batalla, ya sea en nuestra carne, ya sea en nuestra alma o ya sea en nuestro espíritu. Señor, ayúdanos por misericordia, seamos bienaventurados. Si algún hermano está siendo tentado hoy día, ayúdalo, Señor, a ser librado de la tentación y guárdalo por misericordia. Te doy las gracias, Dios mío, porque usted es nuestro gran ejemplo. Fue llevado al desierto 40 días, 40 noches, Señor, sin comer, y fue tentado en todas las áreas de la vida. Pero usted venció, Señor. Y así como el Espíritu Santo estaba en usted, hoy día ha enviado usted el Espíritu Santo a nuestra vida, para que también, de la misma manera, podamos ser también confortados.
Le damos las gracias, mi Señor, y rogamos que ahora usted nos bendiga en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén. La gloria sea para el Señor. Dios bendiga esta hermosa escuela dominical. Bien, agradecido estoy de sus saludos, ¿cierto? Antes de terminar, darme por notificado, especialmente nuestra pastorita Nancy, ¿cierto? Nuestra hermana Janet, nuestra hermana Eugenia Orellana, nuestro hermano Isaac Daniel, nuestro hermano Juan Núñez, nuestra hermana Leslie Mora. Que Dios bendiga a nuestra hermana Leslie, nuestra hermana Bella a través de ella y a toda su familia, nuestra hermana Ángela Contreras, nuestra hermana Herminia Rojas González. Hola, dice pastor, quisiera la oración por mi mamá. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración antes de terminar. Nuestra hermana Janet, gracias mi Señor por otro día de su hermosa palabra. Nuestra hermana Yexenia, nuestro hermano Francisco Cancino Maldonado, nuestra hermana Yexenia dice, mi Dios, gracias mi Dios por esta hermosa escuela dominical. Ayúdanos Señor a siempre orar por el Espíritu. Amén Señor, cúbrenos con tu sangre bendita, dice nuestra hermana Herminia Rojas González. Y nuestro hermano David dice que está viendo. Gloria al Señor. También hay aquí una petición de oración en la cual inmediatamente atenderemos y haremos entonces esta pequeña oración antes de terminar. Dice nuestra hermana Herminia, lo vuelvo a repetir, por su mamá. Amado Dios, en esta hora nos ha sido pedida la oración por nuestra hermana Herminia Rojas, Señor, por su madre, que no sé, estará enferma, me imagino. Señor, yo te pido en estos momentos que cualquiera sea esa necesidad, Señor, al orar por ella, al clamar por ella, al pedirte, Señor, que hagas misericordia en este momento. Señor, Dios mío, concedas esa respuesta, concedas esa sanidad si está enferma, concedas, Señor, Dios mío, Padre Santo, ese socorro si está pasando por algún momento difícil, como fuere, Señor. Usted conoce lo que hay allí y te pido humildemente, Señor, que atiendas nuestro clamor, nuestra súplica. Señor, intercedemos por la madre de nuestra hermana Herminia para que haga usted de ella misericordia. Y en el nombre del Señor Jesús, reciba sanidad, sea sana. Y así, si alguno estuviera enfermo, Señor, en este instante, clamamos para que usted le unja y le sane. En el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo lo rogamos. Amén. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. Amén. Gracias por sus saludos. Gracias por estar usted compartiendo la escuela dominical. Veo que quizás la escuela dominical no es de todos, porque quizás muchos hoy día, especialmente en estos tiempos en que muchos, y tengo que incluirme, nos acostamos tarde y nos levantamos más tarde de lo costumbre, porque bueno, no tenemos mucho que hacer al otro día, pero la escuela dominical ya nos presenta un desafío. Amén. Ojalá que usted se pueda conectar, pueda ser parte de la escuela dominical y recibir de las enseñanzas que el Espíritu Santo nos da. Lo invito para el próximo domingo. No se olvide que comienza a las 11 y allí usted se podrá conectar en un horario bastante prudente para comenzar la escuela y lo invito a ser parte de la escuela dominical. Pero también lo invito para la tarde. No se olvide usted que a la tarde nosotros tenemos nuestro culto que comienza a las 7 de la tarde. Es la reunión donde nos congregamos a través, ¿cierto?, de las redes sociales, cada uno en su hogar, para poder compartir de un mensaje. Gloria sea al Señor. Unificada, ¿cierto?, en tu hogar. Ese es el nombre que le hemos dado a nuestro servicio online. Así que el Señor les bendiga, lo espero a la noche para que nos gocemos en la presencia de Dios. Si esta palabra le ha servido, dé usted la gloria al Señor, la alabanza al Señor. Si hay alguna necesidad de oración, si hay alguna necesidad de ungimiento de los enfermos, háganos saberlo, porque mi anhelo, mi corazón está deseoso de poder orar y de clamar. Yo también he pasado por momentos difíciles, conozco lo que es estar enfermo, conozco lo que es pasar por procesos complicados, y créame, voy a orar también al Señor. Y cuanto más el Señor, que conoce y se puede compadecer, dice, de nuestras debilidades. Vamos a pedir la bendición. Señor, te damos gracias y rogamos que tu bendición nos acompañe. Gracias por esta escuela dominical. Señor, aquí
en la calma de nuestros hogares, hemos podido, Señor, percibir tu palabra. Gracias por este sustento, este desayuno espiritual, Señor, que nos fortalecerá para todo el día, para mañana y para todos los días de nuestra vida. Te damos las gracias, Señor, y rogamos su bendición hacia todos los hogares. Allí, Señor, al hogar de nuestra hermana Leslie, nuestra hermana Bella, Señor, de David, de Tabita, de todos, Señor, la familia hermosa que está allí, Señor, en Nueva Imperial. Una bendición también, tenemos contactos también estrechos con nuestra hermana Nancy Pincheira. Señor, que usted le bendiga, le guarde. Señor, nuestra hermana Carmen Gutiérrez, Señor, también nuestra hermana Patricia Urrea, Señor, que son de allá de Nueva Imperial y que están siempre en los programas. Señor, nuestro hermano Lorenzo, nuestra hermana Juanita, con quien tenía la bendición de conversar por teléfono con ellos. Señor, ellos no tienen internet para poder conectarse, pero siempre están atentos, mandándome algún mensaje, diciéndome que nunca me han olvidado. Ni yo tampoco les he olvidado a ustedes, siempre han estado en mi corazón. He orado siempre por ustedes, he intentado muchas veces poder abrir obras, pero Señor, no ha sido, Señor, tu voluntad ni tu tiempo. Te ruego, Señor, que en tu grande amor y misericordia bendigas a todos mis hermanos, les bendiga, les guarde, les ayude, Señor, y nos bendigas y nos mandes con esta bendición en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. La gloria sea para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Para el Señor, honra y gloria.